Hola, soy estudiante de primer cuatrimestre en la carrera de Ingeniería en Agrobiotecnología y hoy les voy a presentar mi video de Fundamentos de la Información. Como ya lo había mencionado, voy a presentar Fundamentos de Información. Una breve portada del tema ya mencionado. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la introducción. Los fundamentos de la información son los principios básicos que rigen la forma en la que se recopila, almacena y se transmite la información. Vamos a hablar de los objetivos que tiene este mismo, que es informar, implica en transmitir datos, hechos y conocimientos de manera clara. Persuadir, busca influir en las opiniones, actitudes o comportamientos. Y motivar, estimular a las personas a tomar una decisión, a lograr un objetivo. Aquí les voy a dar un pequeño contexto sobre qué es la información. Es el nombre en el que se conoce a un conjunto organizado de datos que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Es decir, la información, pues como su nombre lo indica, es aquel conjunto que está organizado de datos y que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento, ya sea para el bien o para el mal. Bueno, aquí hay varios tipos de información. Les voy a explicar brevemente un poco de las que hay. Es la información confidencial o clasificada, que es información a la que no tenemos acceso y muy pocas personas o gobiernos tienen acceso a esta información. La información pública, que es la información que todos tenemos acceso, ya sean reglamentos, hojas de mandato, cualquier este, información que tengamos acceso, sitios web, todo eso. La información personal, pues es información propia que ocupamos en la vida cotidiana o a la vida o en nuestra vida personal, que serían CURPS, RFCs, actas de nacimiento, INE, la información externa y la información interna. Bueno, aquí les voy a hablar un poquito sobre las fuentes de información. Tenemos tres fuentes que son la primaria, la secundaria y la terciaria. Primero les voy a platicar un poco sobre la primaria, que son las más cercanas al evento que se investiga, es decir, con la menor cantidad posible de intermediaciones, o sea, sin tanto relleno y pues que son la más pura, se podría decir. La fuente secundaria, que son las que se basan en las primarias y las sintetizan, analizan, interpretan o evalúan. Un poco más compleja, como su nombre lo indica, secundaria, eh, analiza y evalúan un poco la información. Las fuentes terciarias son las que recopilan y comentan las fuentes primarias o secundarias y por lo tanto son una lectura mixta de testimonios e interpretaciones. Aquí complementan la primaria o la secundaria y por lo tanto, como dice, son una lectura mixta de ambas, de testimonios o interpretaciones. Ok, ahora les voy a hablar de estrategias. La gran mayoría de personas pues buscamos información en la red, la receta, el nombre, el lugar, el juego. El internet pues es la panacea, es el lugar que brinda respuestas, es ahí donde gran parte de la comunidad acude para saber más o para saciar la curiosidad. El uso de internet para búsquedas académicas, a pesar de que se te diga que no es confiable para ese propósito, en realidad es la primera herramienta a la que se recurre, sea confiable o no. Pues es decir que casi siempre los estudiantes pues requerimos de información, ¿no? Y nuestra primera fuente pues es la red en estos tiempos. Bueno, ahora la evaluación, pues como bien dice en el texto, dice, una vez que hayas encontrado la información que coincida con el tema y los requisitos de tu investigación, debes analizar o evaluar esta fuente de información. La evaluación de información te anima a pensar en forma crítica sobre la fiabilidad, la validez y la exactitud, la autoridad, la actualidad, el punto de vista o el sesgo de las fuentes de información. Pues es decir, que cada que hagamos un trabajo o una investigación debemos de evaluar o analizar esas fuentes de información si son verídicas o no.
Los modelos de información es de referencia de datos, es una representación de datos genérica propuesta por trabajadores de diferentes dominios con el objetivo de proporcionar soluciones reutilizables y son específicas de la industria para el análisis de datos y patrones de diseño. La estructura de citas. Ok, aquí pues una referencia bibliográfica es un conjunto mínimo de datos que sirven para identificar y describir un documento u otro tipo de obra intelectual y su estructura y componentes están formulados y recogidos en la norma internacional ISO 690-2024, directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos y de información. Aquí las citas bibliográficas o citas de recursos de información tenemos de tres tipos, que es el formato APA, el formato MIA y el formato Chicago, pues son las más ocupadas, que en este caso se podría decir que la más ocupada es el formato APA. Bueno, llegamos al final del video. La conclusión, pues la información en estos tiempos es la herramienta más poderosa para encontrar, averiguar, investigar y crear cosas mediante libros, sitios web, diccionarios, revistas o etcétera.